Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas. Ahora vamos a comenzar a trabajar con el segundo encuentro del nivel inicial. La idea de hoy, que también vamos a continuar la semana que viene, es comenzar a pensar la noción de narrador que esbozamos en el primer encuentro, y ahora lo que vamos a hacer es profundizar, ¿no? Es una de las nociones centrales y más importantes de la narrativa, que es quién cuenta, ¿no? Sí, decíamos que, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la tríada narrativa? Uno de los elementos que la componían era el narrador, ¿no? El narrador justamente es uno de los elementos fundamentales porque es el que nos invita, digamos, de algún modo abre la puerta para ingresar a ese universo y como veremos hoy justamente hay muchas formas de ese narrador, ¿sí? No hay solamente una manera de contar una historia. Vamos a leer fragmentos y vamos a pensar los tres textos que teníamos para hoy, y a partir de ahí vamos a ir extrayendo qué posibilidades nos da cada narrador, ¿no? Bueno, el Pozo Onetti lo mencionamos la semana pasada. Esta es su primera novela corta, ¿sí? Fíjense en el corpus cuando dice fragmentos que tomamos casi siempre el comienzo, ¿no? Como ocurría con Nadie Nada Nunca. Cuando son novelas casi siempre vamos a ver fragmentos, ¿sí? Dice: hace un rato me estaba paseando por el cuarto y se me ocurrió de golpe que lo veía por primera vez. Hay dos catres, sillas despatarradas y sin asiento, diarios tostados de sol, viejos de meses, clavados en la ventana en lugar de vidrios. Me paseaba con medio cuerpo desnudo, aburrido de estar tirado desde el mediodía, soplando el maldito calor que junta el techo y que ahora, siempre en las tardes, derrama dentro de la pieza. Caminaba con las manos atrás, oyendo golpear las zapatillas en las baldosas, oliéndome alternativamente cada una de las axilas. Movía la cabeza de un lado a otro, aspirando, y eso me hacía crecer, yo lo sentía, una mueca de asco en la cara. La barbilla, sin afeitar, me rozaba los hombros. Bien, muy bien. Ahí tenemos a alguien, ¿sí? Alguien que dice yo, una primera persona, dice hace un rato me estaba paseando, yo me estaba paseando por ese cuarto, ¿sí? Y dice algo interesante que planteamos la otra vez cuando hablábamos del lenguaje, ¿no? Esa cuestión de por qué el lenguaje se volvió literario. Hablábamos de la singularización y la desautomatización. Este personaje no parece que pueda llegar a vivir a ese lugar, que podemos pensar que es como una suerte de conventillo, un canteril, como dicen los uruguayos. Y dice que de golpe se estaba paseando por el cuarto y lo vio como por primera vez, ¿no? O sea, tuvo como esa cuestión de singularizar un lugar cotidiano, ¿sí? Y por eso desautomatizarlo y empezar a mirarlo y darse cuenta de dónde se encuentra, ¿no? Sí. Va a justificar la descripción, digamos. En general no es que nos levantamos y nos ponemos a narrar y a describir todo lo que vemos, pero vamos a ver un poco más adelante que le está ocurriendo algo a ese personaje, ¿no? Entonces su mirada se agudiza. Pasa mucho cuando estamos, no sé, pienso en el funeral, ¿no? El funeral, que es el lugar donde el tiempo se altera y empezamos a mirar fino, ¿no? Como que todo toma otra densidad y vemos en el detalle. Hay una despersonalización, ¿no? Claro. Hay un proceso como de despersonalización. Uno se ve como otro, ¿no? Entonces es muy interesante ese proceso, también como un tratamiento de verosimilitud, para, digamos, despojar a ese personaje de su cotidianidad y empezar a describir lo que ve. Bueno, este personaje también lo vemos muy particular, ¿no? Oliéndose de las axilas y chancleteando por el cuarto, ¿no? Y de golpe se está oliendo y se roza con la barbilla el hombro, y eso le dispara un recuerdo, ¿sí? Le dispara un recuerdo, va hacia atrás y recuerda justamente a una prostituta, ¿sí? Que le señala el hombro y le dice esto. Dice: date cuenta, si serán hijos de perra, vienen 20 por día y ninguno se afeita, ¿sí? Le muestra el hombro lastimado, ¿sí? Por el roce de las barbas. Acá vamos a hacer un ejercicio que planteábamos ya o esbozamos en la primera clase cuando hablábamos de que el texto se puede ver como si fuese la escena de un crimen, ¿no? Y un lector atento, un lector a contrapelo, un lector activo, es aquel que vaya a buscar esos indicios para recomponer lo no dicho del texto, ¿sí? Cuando ella dice que siempre tiene el mismo hombro, lacerado, lastimado por el roce de las barbas, uno podría imaginar, bueno, de qué manera atiende ella a esos 20 clientes diarios. Entonces podemos pensar que ella tiene siempre el mismo hombro lacerado porque ella hace un gesto de no mirarlos, ¿sí? De hecho, el narrador nos dice que él no recuerda la cara, que solo recuerda su mano señalando esa laceración. Por lo tanto, podemos inferir que él es uno de esos 20.
¿sí? Entonces es muy interesante porque ese mundo, esa personalidad, esa psicología del personaje se empieza a abrir, ¿no? Sí, y aparte es muy interesante porque tenemos 3 parrafitos y nos empezamos a tener un gran acercamiento al personaje con su particularidad, ¿no? Que es un narrador que nos va a contar todo lo que pasa, no está escondiendo nada. Y bueno, decíamos al principio, ¿no? Esa gran descripción del lugar, ¿no? Es un lugar muy particular, entendemos las condiciones, en el estado en que está, y ya empezamos a ver también la personalidad, lo que tiene que ver con la interioridad del personaje, su forma, su modo de pensar, ¿no? Lo que le llama la atención de eso. Dice, bueno, yo acá tenía, me di cuenta que me rozaba con la barba y recordé a esa prostituta, ¿sí? Hay un párrafo que nos interesa mucho, que es el que sigue a continuación, lo leo, que es breve y lo pensamos, ¿no? Cuando dice: después me puse a mirar por la ventana distraído buscando descubrir cómo era la cara de la prostituta. Las gentes del patio me resultaron más repugnantes que nunca. Estaban, como siempre, la mujer gorda lavando la pileta, rezongando sobre la vida y el almacenero, mientras el hombre tomaba mate agachado, con el pañuelo blanco y amarillo colgándole frente al pecho. El chico andaba en 4 patas, con las manos y el hocico embarrados. No tenía más que una camisa remangada y mirándole el trasero, me dio por pensar en cómo había gente, toda en realidad, capaz de sentir ternura por eso, ¿no? Bueno, acá aparece una visión bien particular de este antihéroe que es el narrador de esta novela, que él está viviendo en ese lugar, en esa suerte de conventillo, y ve, bueno, a la señora gorda lavando la pileta, el hombre tomando mate y al chico que animaliza, ¿no? Hay un consenso, digamos, que nos hace, digamos, algo, nos hace pensar que un chico es algo digno de ser querido, de ternura. Hay como una cierta mirada siempre de cachorro, ¿no? Y acá lo que hace él es lo animaliza. Dice, bueno, el hocico, el hocico embarrado, ¿no? En 4 patas. Y dice, ¿cómo puede haber gente que sienta ternura por eso? Toda en realidad. O sea que él se aleja de la humanidad y se pone en otro plano, ¿sí? Hay como una suerte de superioridad total del personaje y de algún modo lo convierte, va reforzando esa idea de antihéroe, ¿no? Sí, y ahí aparece lo que le ocurre al personaje, ¿no? Sabemos un poco más adelante que el personaje está por cumplir 40 años, que dice que escuchó por ahí que a cierta edad hay que escribir las memorias, ¿no? Entendemos que nadie le debe haber pedido que escriba las memorias a este personaje, ¿no? Siempre decimos, bueno, ¿quién escribe las memorias? Alguien que tiene una vida para contar, ¿no? Siempre hacemos el chiste, decimos, bueno, de Churchill para arriba, ¿no? O sea, esa gente que se sienta a escribir sus memorias. Tampoco es un intelectual, ¿no? Porque él dice, bueno, yo escuché por ahí, sí. Pero cree que tiene unas aspiraciones mayores a sus vecinos y vecinas, ¿no? Eso es lo que le da la superioridad. En 2 planos. Uno es porque tiene unos anhelos más altos, ¿sí? En su consideración que el resto, y después se siente diferente porque reflexiona sobre eso. Sí, es consciente de dónde está, y aunque parece que hace un tiempo largo que está en esa situación, a él le parece que es una cuestión azarosa, y que mañana podría estar en otro lado tranquilamente. Sí, sí. De hecho, lo dice en el final, ¿no? Dice, seguí caminando con pasos cortos para que las zapatillas golpearan muchas veces en cada paseo. Eso es interesante porque quiere escuchar algo, está solo, ¿no? Debe haber sido entonces que recordé que mañana cumplo 40 años. Nunca me hubiera podido imaginar así a los 40 años, solo y entre la mugre, encerrado en la pieza. Pero esto no me dejó melancólico, nada más que una sensación de curiosidad por la vida y un poco de admiración por su habilidad para desconcertar siempre. Ni siquiera tengo tabaco. Sí. Eso ya se vuelve desesperante, ¿no? Porque si tenemos a alguien que está en la mala y tiene, aunque sea bronca, ¿no? Dice, bueno, hay una pulsión de vida que dice, bueno, la va a revertir en algún momento. Y esto es la bulia total, ¿no? El tipo está como aburrido y le da lo mismo, dice, bueno, esto me sorprende, no es lo que esperaba, podría estar acá, podría estar en Hawái, ¿no? Sí, es justamente una novela que está en consonancia con una idea filosófica que cambió mucho en aquella época, que es justamente el existencialismo, ¿no? Es una novela existencialista en el orden de las novelas de Camus, ¿sí? en ese orden de una novela reflexiva hacia adentro, justamente que va a bucear en las aspiraciones y en la melancolía del personaje, y con eso va a construir la trama. Sí, y lo extraordinario de Onetti es que escribe esto antes que Camus, unos años antes que Extranjero, sí. Y sí. Eso es genial. Nos gusta pensar, ¿no? Pasar del otro lado, ¿no? Ponernos del lado de la creación, de la escritura, y entendemos que Onetti no dijo
bueno, arranco, escribí como me parece y me quedo esto. ¿Sí? Que él sopesó las diferentes posibilidades, entendemos que el narrador en primera no es el único que hay, pero decidió elegir la primera, ¿no? Entonces es interesante el ejercicio de decir, bueno, ¿cuáles son los elementos que debe haber tomado Netti para decir, construyo la primera? ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, acá aparecen algunas cuestiones que son básicas, ¿no? Decir, bueno, ¿qué elementos me da? Primero, nos da una sensorialidad, nos da una cercanía, ¿sí? Tenemos esta cuestión de el olor, lo táctil, lo visual también, ¿no? Tenemos la cuestión también de la espacialidad. ¿Sí? Esa cercanía nos da una espacialidad distinta que si hubiese un narrador lejano, ¿sí? Y hay otra cuestión que también es fundamental, que tiene que ver con el pensamiento del personaje. Sabemos que puede haber en un texto en tercera pensamiento del personaje, ¿no? Ese es un procedimiento que ya vamos a ver un poco más adelante de cómo empezar a pensarlo o cómo ya no reproducirlo. Pero entendemos que si la novela va a ser principalmente la forma de ver el mundo del personaje, es muy difícil. Primero con un personaje tan particular que un narrador no lo juzgue, ¿sí? Porque es muy difícil no juzgar una mirada lateral, ¿no? O un misántropo. Y por otro lado sería una gran incomodidad tener el filtro, lo que representa alguien que nos cuenta lo que piensa el otro. Es decir, bueno, en todo caso, déjame bucear adentro de esa cabeza que voy a tener una posición mucho más cabal del personaje, ¿no? Sí, justamente también tiene que ver con un pacto que ejerce esta primera como una suerte de confesión, una cuestión testimonial, justamente de hacer un balance de los 40 años, ir a contar algo muy, muy personal, y también el pacto que establece desde el vamos. En esta primera página, en 4 o 3 párrafos, el tipo nos cuenta que se huele las axilas, que anda con prostitutas que se acuestan con 20 personas por día, que odia a los niños, que no tiene vidrios en las ventanas y que no tiene tabaco y que es un miserable. Y sin embargo ese antihéroe provoca, digamos, una cierta fascinación para que uno siga. Bueno, este tipo que me va a contar en la página 80, ¿no? Confío en él. Entonces podemos extraer de esto, ¿sí? A partir de este ejemplo, que la primera persona lo que nos da justamente es todo lo que tiene que ver con lo sensitivo y lo sensorial, ¿sí? Y principalmente la interioridad, la psicología del personaje. Aclaramos que no significa que solo una primera tiene esas características, pero entendemos que son en las que se va a profundizar mucho más en la primera, ¿no? Sí, bien. Pasamos al texto de Cortázar. Bueno, ustedes tienen a tu lado un texto complicado, no sé cómo les habrá ido con la lectura. Una mínima mención antes, sí. ¿sí? Cortázar es un autor que hoy no se lee tanto, que no es tan interesante para la crítica, ¿sí? Nosotros creemos que también muchos de sus textos envejecieron mal, ¿no? Que hoy es difícil ir a verlos, pero en lo que tiene que ver sin duda con los cuentos, consideramos que Cortázar es un cuentista de primera, que tiene un manejo de la técnica extraordinario, ¿sí? Esto es uno de sus últimos cuentos, ya de la década del 70, años 75, su anteúltimo libro, es parte de un libro que se llama Alguien que anda por ahí, y entendemos que son pequeños, todos sus cuentos son pequeños milagros. Sí, bien. Acá lo que vamos a hacer es tratar de reponer, bueno, qué es lo que se cuenta, ¿no? En la superficie. Primeramente vamos a pensar, bueno, ¿cuál es la trama de Usted se tendió a tu lado? Tenemos al principio un muchacho y una chica, Denise y Roberto, que están veraneando en una playa, ¿sí? Están ahí, pareciera al principio una escena extraña del comienzo, ¿no? Uno le pide un whisky, se convidan cigarrillos, fuman, están por ahí. Bueno, después nos enteramos al correr del texto que son madre e hijo, y Roberto conoce a Lilian, que es la hija de una pareja que también está veraneando en la misma playa, y se genera ahí una suerte de comienzo, de nacimiento al despertar sexual, ¿sí? Que no se ve consumado. Hay una cierta relación de tira y afloje con la madre para comprar los preservativos, que finalmente compra, pero que finalmente Roberto no usa. Unas ciertas circunstancias, y el texto termina con una cierta discusión o pequeña discusión entre Roberto y Denise, y luego esa imagen final de la playa con Denise y Roberto y Lilian, que va a sentarse al medio, ¿no? Eso sería lo que se cuenta en la superficie del texto, y es lo que... ¿El qué? Cuando nosotros decimos ¿qué se narra? Bueno, eso lo podríamos resumir más o menos por ahí. Bien. Pero el texto, como les habrá pasado, genera una cierta incomodidad, ¿sí?
que nos está diciendo que está hablando de otra cosa el texto, ¿sí? Nosotros siempre decimos, si a este texto le tuviésemos que poner un hashtag, ¿saben? ¿No? Esa herramienta del Instagram o del Twitter, ¿no? Del Twitter. Vos sos tan moderno, yo no yo soy tuitero. Vos sos tuitero. Bueno, ese hashtag, digamos que la palabra es incesto, ¿no? Sin duda. Sí. Por eso es la incomodidad que genera, ¿no? Es decir, bueno, si bien nunca eso ocurre, nunca se consuma, lo que trabaja Cortázar es en la tensión, ¿no? La tensión de lo que está por ocurrir. Y eso está bueno para empezar a pensar una idea que tiene que ver con esto que decíamos de pensar la narrativa en el siglo XXI, ¿sí? En el siglo XXI es difícil ir a pensar un texto que nos venga a dar respuestas, que venga a moralizar, ¿no? En general nos interesan los textos que van a generar una incomodidad. En general esos son los textos que siguen trabajando. Son los textos que no se clausuran, que no se restablece el status quo, sino que pasan 2-3 días y el texto sigue trabajando en la cabeza, ¿no? Porque siempre decimos que si acá hubiera un encuentro sexual, un encuentro carnal, el texto se clarifica en ese sentido. ¿Qué pasa? Denise, que es la adulta, la que tiene que conducir ese vínculo, entra en lo ilegal también, ¿no? Bueno, es un monstruo, la corremos, es un caso aislado, la mujer está loca, listo, ya está. Nos gustaría hasta que venga la policía y se la lleve, ¿no? En el final del texto. Es que eso lo que va a hacer es justamente restablecer el statu quo, porque lo que va a hacer es decir, bueno, hay alguien que está por fuera de la legalidad, de la moralidad, la sacamos, la corremos, es un monstruo y nos vamos a dormir tranquilos. El texto se resuelve tranquilamente, ¿sí? Porque hay una purga, casi como en el teatro griego, ¿no? Una cosa de catarsis, ¿no? Se genera catarsis, entonces nosotros nos calmamos, por decirlo de algún modo. Sin embargo, acá lo que va a ir a ver muy bien Cortázar, porque era un gran escritor y entendía muy bien cuál era la función del arte en ese sentido, por lo menos lo que nosotros entendemos que es la función del arte, que es tensionar, ¿sí? Tensionar la realidad hasta volverla justamente problemática y volverla singular. Nosotros vemos, acá lo que le interesa a Cortázar, dice cuánto hay de incestuoso en una relación de madre e hijo. Eso es lo que le interesa a Cortázar. Vamos a leer un fragmento y vamos a pensar cómo eso opera ahí, ¿no? Esa tensión, esa incomodidad. Dice, a los 7 años había llegado una tarde de la escuela con un aire avergonzado y usted, que nunca lo apuraba en esos casos, había esperado hasta que a la hora de dormir te enroscaste en sus brazos, la anaconda mortal, como le llamaban al juego de abrazarse antes del sueño, y había bastado una simple pregunta para saber que en uno de los recreos te había empezado a picar la entrepierna y el culito, que te habías rascado hasta sacarte sangre y que tenías miedo y vergüenza porque pensabas que a lo mejor era sarna, que te habías contagiado en los caballos de Don Melchor. Y usted, besándolo entre lágrimas de miedo y confusión que te llenaban la cara, lo había tendido boca abajo, le había separado las piernas, y después de mirarlo mucho había visto las picaduras de chincho, de pulga, gajes de la escuela, pero si no es sarna, pavote, solamente te ha sacado hasta sacarte sangre. Todo tan sencillo, alcohol y pomada con esos dedos que acariciaban y calmaban, sentirte del otro lado de la confesión, feliz y confiado. Claro que no es nada, tonto, dormite y mañana por la mañana vamos a mirar de nuevo. Tiempos en que las cosas eran así. Imágenes volviendo desde un pasado tan próximo, entre 2 olas y 2 risas, y la brusca distancia decidida por el cambio de la voz, la nuez de Adán, el bozo, los ridículos ángeles expulsores del paraíso. Bueno, ahí empieza, ¿no? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? Justamente acá aparecen también algunas figuras que están en consonancia con las ideas que campeaban en esa época, las ideas filosóficas, ¿sí? Sobre todo las ideas del psicoanálisis, lacaniano, ¿sí? Bien fuerte es la idea de la araña, de la anaconda, esta figura simbólica, ¿sí? De la madre castradora, posesiva, ¿sí? Que están en tándem trabajando con la trama en la superficie. Todo este simbolismo está trabajando con lo que se está contando ahí, ¿no? Cuando Denise casi que se ríe de él porque no se anima a ir a comprar los preservativos, después le rostria eso, lo desafía. Hay una historia que uno al comienzo, justamente ese comienzo donde están fumando y tomando whisky, uno parece que es una pareja, ¿sí? Luego entiende que son madre e hija y luego entiende cuál es la relación de tensión en esa emancipación de Roberto de Denise, ¿no? Y es muy interesante también porque aparece ahí la idea de esta idea de ¿cómo se dice? La interdicción, ¿no? La imposibilidad del incesto. Voy a leer la otra parte del final para pensar esta idea justamente del incesto, ¿no? Dice, estaba convenido desde hacía mucho que no te llamaría nene. Comprendiste que se cobraba, que te hacía devolver la plata.
No supiste en qué pie pararte, fuiste hasta la ventana, después te acercaste a Denise, la sujetaste por los hombros, te pegaste a su espalda besándola en el cuello, muchas veces, y húmedo, y nene, mientras usted terminaba de arreglarse el pelo y buscaba el perfume. Cuando sintió el calor de la lágrima en la piel, giró en redondo y te empujó blandamente hacia atrás, riendo sin que se oyera su voz una lenta risa de cine mudo. Bueno, ahí ya está la tensión máxima, ¿no? Esto, el beso a la espalda, una situación erotizante, digamos, ¿no? y de pareja que está rompiendo, ¿no? Es una pareja y que en el cuento entendemos que hay cierta idea de que eso al menos se tendría que empezar a romper, ¿no? Pues también tenemos a Levi-Strauss la mirada antropológica, sociológica, tenemos el tótem y tabú también, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo se construye una sociedad a partir del tabú del incesto? Si no, no se puede la exogamia, la endogamia, justamente la exogamia es el acceso a la cultura, y el acceso a la cultura supone relacionarse con los otros que no son los familiares, ¿no? Antes de ir a lo que nos interesa, que es el narrador, que ahí habrán sacado cuentas, cálculos, qué es lo que pasa acá, ¿no? Nos interesa puntualizar en esta idea, ¿no? Que vamos a ir pensando todas las semanas en el taller de esto que decíamos. Una obra de arte no viene a dar respuestas, no viene a moralizar, no viene a poner debajo la moraleja y las actividades de la semana para los niños y las niñas, sino que es tensión, ¿sí? Es incomodidad, ¿sí? Suele ser eso. O suele ser interesante cuando no hay alguien que viene y lo explica, sino que eso está ocurriendo en el texto. Sí, porque esto, justamente estas ideas filosóficas son, o sea, ya no se puede leer un texto donde haya una moralidad o una tendencia al cierre, ¿no? A la clausura del pensamiento, justamente porque el mundo ha cambiado y ha explotado el sentido. Y está la imagen esta justamente de que hablaba antes, antropológica, ¿no? De esta interdicción, esta prohibición del incesto, aparece muy bien simbólicamente en el final, cuando está Denise y Roberto en la playa y viene y Liliana y se sienta en medio, ¿no? Está casi gráfico, bien gráfico, ¿no? Se rompe. Bien, y ahora vamos a quién narra, ¿no? Entendemos que ahí hay una segunda, ¿sí? La segunda es la menos utilizada en la narrativa, porque tenemos un narrador que le habla a alguien en particular, ¿sí? Eso es muy utilizado sobre todo en la canción popular, ¿no? Alguien que le habla a una persona en particular, una de nuestras canciones favoritas, que es La ventanita del amor, ¿no? Que dice, desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Le está hablando a alguien en particular, ¿sí? Eso en la narrativa es menos utilizado, tal vez en el siglo XIX con la novela epistolar, ¿no? La carta que va hacia alguien en particular. Ahora vamos a ver qué posibilidades tiene, pero entendemos que esta es una segunda, ¿no? Y la pregunta es, ¿a quién le habla ese narrador? Bien, vieron que tenemos bien claro que hay un juego extraño que dice: usted se tendió a tu lado, que eso es gramatical, es decir, usted se tendió a tu lado. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y vos te enderezaste para buscar el paquete de cigarrillos y el encendedor. Bien. Si nosotros vamos a reemplazar el usted, siempre que aparece, por Denise, van a ver que el texto solamente se dirige, que el narrador solamente se dirige a Roberto. ¿Sí? Eso lo pueden ir rastreando a hacer ese juego. Si ustedes, Denise se tendió a tu lado y vos te enderezaste para buscar el paquete de cigarrillos y el encendedor, siempre va a funcionar gramaticalmente en ese caso, ¿sí? Trasladando, cambiando el usted por el nombre de Denise. Esto es un juego que hace Cortázar, no para decir, uy, qué bueno que soy, miren cómo manejo la técnica narrativa, una canchereada de Cortázar, sino justamente porque también eso está comunicando. Hay un sentido de que, una vez una alumna nos dijo, el título está mal, ¿no? Y nosotros dijimos, sí, está mal porque está mal. Lo que quiere dar cuenta este juego gramatical es que la relación que se está contando está mal. ¿Sí? Hay algo que está roto, que es extraño, que es incómodo, ¿sí? Trabaja en los dos planos, trabaja todo lo que tiene que ver con las acciones, ¿sí? Y con lo temático, y está trabajando también con la sintaxis. Entonces eso comunica, la incomodidad llega por las acciones que vemos, por ese vínculo, y llega también con esto que no terminamos de descifrar y ya es un terreno hostil, digamos. Sí. Este cuento es un terreno hostil. Sí, de algún modo está todo velado, ¿no? Todo trabado, velado por esa sintaxis. Y también es interesante pensar, bueno, podemos pensar que el que está contando eso, o el que está hablando con Roberto, es Roberto de Grande, ¿no? Él, como que si alguien recordara lo que ocurrió y le está hablando a ese Roberto cuando era chico, podemos pensar que ese narrador se está hablando a sí mismo y recordando esa relación bien problemática con su madre. Y después este juego del usted. Sí. El usted es una
está combinando al personaje a que se haga cargo de que es el adulto en esa relación. Sí, ¿sí? Eso es fuertísimo, es fuertísimo. ¿no? Lo que significa, aparte en el tono que tiene el texto de cercanía, poner un usted significa que acá ahí hay adultez, ¿no? Decir, bueno, ¿quién se hace cargo de eso? Denis no parece serlo, ¿no? Volvemos a esta idea de que nunca un artilugio técnico está porque sí, ¿sí? Como el tirar petardos porque sí, sino que en este caso Cortázar lo utiliza muy bien para ir a plantear lo que quiere, ¿no? Y eso entendemos también, como decíamos con Onetti, que vio las posibilidades que había y dijo, no, evidentemente la segunda es la que más me sirve, y ahí podemos aprovechar a pensar la segunda, ¿no? Decíamos que era la menos utilizada, pero al ser la menos utilizada, si hoy la vemos, nos va a desautomatizar, ¿no? Porque no la esperamos, ¿sí? Sabemos que la tercera es la más utilizada. Hablamos de una segunda que muchas veces se hace a un personaje en ausencia, ¿no? Hoy podemos pensar que el audio de WhatsApp es la gran segunda, ¿no? Sí, se le está hablando a uno y se escucha una sola voz, ¿sí? Podemos pensar como alguien que va a contar algo, decir, bueno, sentate y escúchame, no sé lo que pasó, y tenemos ese texto, sabemos que se le está hablando a alguien en presencia, pero esa voz no está, ¿sí? Ese es bien claro el ejemplo de Torito, también de Cortázar, ¿no? Tenemos el boxeador que lo fajaron, está tirado en la cama y le habla a un pibe que está al lado. Podemos pensar la segunda en ausencia, ¿sí? Que esa es también bien confesional, ¿no? Tenemos que, bueno, pensemos una pareja, alguien no está, se murió, se fue de viaje, le pasó algo, y el texto va dirigido hacia esa persona. Sí, hay ¿no? un texto muy interesante de Miguel Delibes que se llama 5 horas con Mario, que es una mujer que se acaba de morir Mario justo de su marido, y es todo ese gran discurso que le habla al cuerpo muerto, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos la segunda ausencia. Mario no está en presencia, digamos, está su cuerpo pero no está él, y está ese discurso, ¿no? En ausencia. Y hay una que también es menos utilizada, pero que siempre es bien interesante, que es dirigirse al lector como si fuera personaje, ¿no? Imaginemos que nuestro texto va a contarle la historia de uno que va a robar por primera vez, se pone nervioso y mata a 3, y nuestro personaje no se llama ni Mario, ni Jorge, ni María, sino que es la segunda, ¿no? Es decir, bueno, te levantaste a las 7, pusiste la pava del mate con dudas aún sobre el procedimiento. Che, ¿qué pasó? Yo no hice eso, ¿no? Pero es una linda estrategia también para ir manejando la tensión y lo singular también que desautomatiza al lector, porque dice, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿No? Sí, hay un cuento para reforzar un poco lo que decía Mariano, hay un cuento de Juan Sasturain que se llama Subjuntivo, donde no solamente es un cuento policial que está en segunda, como explicaba Mariano, que le habla al lector como si fuese el criminal, sino también que está en el modo de la posibilidad o del deseo, que es el subjuntivo. Entonces, que te levantes una mañana y pongas la pava, que elijas el arma con que... Bueno, es muy interesante porque está en potencia, sos un criminal en potencia, ¿no? Bien, y ahora vamos a ver las terceras. Vamos a pensar en un primer momento 3 tipos de tercera persona, que los vamos a comentar, y después vamos a ver cómo opera en el texto de García Márquez, ¿no? Vamos a diferenciar esos 3 tipos de tercera a partir del ángulo de visión que tiene el narrador y la información que maneja. ¿Sí? Vamos a poner varios ejemplos, así que no se hagan problema con esto porque lo vamos a ir viendo semana a semana también, ¿no? Pero vamos a hablar de tercera omnisciente cuando decimos que ese narrador tiene más información que los personajes, tiene información total y tiene un ángulo de visión total, ¿no? Es el narrador que se parece a Dios, el que se usaba mucho en el siglo XIX, que sabe lo que comieron los personajes ayer, lo que va a pasar dentro de 10 años y lo que está preparando para la cena la mamá de uno de los personajes que está en otro país. Sí, esta idea de la omnisciencia y símil con Dios es interesante porque en general estos narradores omniscientes tienen sobre todo la interioridad de todos los personajes. O sea, saben los secretos íntimos, los pensamientos, los sueños de todos los personajes del texto, ¿no? Y eso es un rasgo bien de omnisciencia, porque está la cosmovisión total, pero también esta cuestión de lo íntimo. Adentro, afuera, viaja por todos lados y tiene los planos, ¿no? Los planos también de visión temporales también. Totales. Luego hablamos de la tercera, le llamamos la tercera con, ¿sí? Que es una abreviatura de decir la tercera con uno de los personajes, le vamos a llamar tercera con, también se le denomina tercera kafkiana, ¿no? Es decir, la tercera porque Kafka solía trabajar con una tercera que se parece a una primera, ¿no? Si pensamos en el proceso, es decir, parece una primera, pero en realidad es una tercera. Samson, ¿no? También. Exactamente. La metamorfosis.
la tercera con decimos que tiene un nivel de información similar al del personaje, un poquito más, y un ángulo de visión también muy similar al del personaje, pero no es una primera, es la tercera que más se parece a una primera. Si recuerdan los textos de la semana pasada, es el que utilizaba Piglia en Desagravio. ¿Sí? No narraba Fabricio, pero queda como la sensación de que narraba Fabricio, sí, ¿no? Es como que está un poquito atrás de Fabricio, lo va siguiendo, tiene los intereses de Fabricio, mira con Fabricio, tiene una cierta libertad, no es una primera, tiene una cierta libertad, o sea, hay una autonomía, pero está bien pegadito, es como si le interesase solo ese personaje. Sí, eso, lo que decíamos, un omnisciente en ese texto sabe lo que le está pasando a Elisa. Perfectamente. Pero en este caso esa nos sirve mucho esa tercera con porque no es la primera, no es esa cabeza, en este caso nos sirve que no sea esa cabeza por la alteración que él tenía, pero a la vez puede mirar un poquito para los costados, puede diferenciarse, ¿sí? Y después hablamos de tercera testigo, ¿sí? La tercera testigo tiene menos información que los personajes y un ángulo de visión muy acotada, ¿sí? Y en eso vamos a diferenciar entre lo que nosotros llamamos una tercera testigo humana y una tercera testigo no humana, ¿no? Vamos a pensar la humana, que es muy fácil. Es decir, bueno, yo miro por la ventana, ¿sí? Voy a narrar lo que miro por la ventana y hay una pelea ahí. Bueno, la información que tengo es limitada, pues yo no sé por qué esa gente se está peleando. Y el ángulo de visión también, porque una vez que se doblaban la esquina, no los vi más. Los perdí. Entonces, en general lo que va a hacer es va a conjeturar, ¿no? Sí, es muy interesante porque a priori tiene poca información y tiene justamente un ángulo de visión limitada, pero también está la conjetura y está la duda. Y la duda siempre genera una cierta empatía con el lector, ¿sí? Hoy, después lo vamos a ver eso en profundidad, pero hoy un narrador omnisciente nos genera un poco de rechazo, porque es como que la cancherea, digamos, sabe tanto que la cancherea, y sin embargo un testigo genera esa empatía con el lector, ¿no? Sí. Es muy de la narrativa actual. Vamos a pensar esto, ¿sí? Que ya va a empezar a aparecer. Cuando hay una tercera testigo, hay marcas de primera, evidentemente. Podría haber marcas de primera, pero entendemos que ¿dónde está lo que se cuenta? Si lo que se cuenta está en la pelea de la ventana, el texto puede empezar y decir, bueno, nunca abría esa ventana, ¿sí? Pero como estábamos en cuarentena y no pasaba nadie por la calle, decidí abrirla. Bien, ahí vamos a hacer una aclaración que es interesante porque en este punto a veces empezamos a confundirnos un poco. En un texto narrativo, siempre alguien dice yo, ¿sí? Hay alguien que habla, o sea, podrían decirme no, pero todos están en primera, porque hay alguien que está hablando. Sí. Hay alguien que está hablando, sí, que alguien que ejerce la palabra y nos cuenta. Bien, ese que ejerce la palabra y nos cuenta puede hablar de sí mismo, ¿sí? Ser protagonista y estar en primera, ¿sí? Si lo que le habla a otra persona, si ese le habla a otra, está en segunda. Decimos que está en segunda, siempre habla el mismo, ¿no? Pero le habla a otra persona, ¿sí? Está en segunda. Y cuando habla de terceros o de terceras cosas, está en tercera. O sea, pero siempre hay alguien que enuncia. Si no, o sea, esto es interesante porque a veces complicamos con el tema de la segunda o la primera, pero bueno, y en el caso del testigo se ve muy bien eso. Porque uno dice, bueno, el testigo está en primera, si está hablando de él, está ahí, es protagonista quizás también, aunque sea secundario, ¿no? Sí, entendemos que la tercera omnisciente nos dice en el medio de, bueno, y Emilio soñó que no sé qué, pero él no sabía que 40 años después, bueno, me pica la pierna. Así, bueno, no sirve esa, no hay marca de primera, digamos, de ningún modo, en el sentido claro. En la tercera testigo humana puede haber y no hay problema, el tema es que lo que se cuenta principalmente está afuera. Y hablamos de la tercera testigo no humana, que sería, por ejemplo, cuando tenemos un personaje solo, casi siempre, que es bien descriptivo, que no tiene la interioridad del personaje, que solo lo mira, ¿no? Imaginemos que queremos narrar la desesperación de alguien que se queda encerrado en un ascensor, ¿sí? Entonces hay un narrador que dice, bueno, el hombre se desabrocha la camisa, respira, grita, ¿sí? Puede poner el diálogo. Es alguien que mira, pero entendemos que no hay otra persona metida ahí adentro. Es como si fuera una cámara que registra, que en general no opina, no interfiere demasiado, y entendemos que es testigo, ¿sí? Cuenta lo que ve. Sí, nosotros ponemos otro ejemplo para reforzar esta cuestión del testigo, que es una mujer, por ejemplo, que se describe como está haciendo unas milanesas, qué sé yo, pone la mesa, se sienta a comer, pone 2 platos, sirve los 2 platos, ¿sí? Y luego se levanta, quita el plato intacto y lo tira a la basura. Bueno, esa mujer acaba de perder a su marido, está sola. Bueno, entendemos que ese que está narrando no está con ella en el cuarto. Y no es una persona humana.
¿sí? Se limita a verlo, a contar lo que ve, no sabe lo que piensa, no va a decir, y la señora sentía el dolor porque Rodolfo había muerto hace un año, no, va a contar solo lo que ve. ¿Sí? Y para esa historia que dijo Emilio se puede contar de muchas maneras. Nos parece que una tercera testigo no humana sería la mejor, ¿sí? Porque el efecto, el narrador como que va a enterarse junto con el lector en el final del texto, de que bueno, no hay otro, ¿no? Después lo que quiera, le da un beso al portarretrato y se va a dormir para que quede claro, para que quede claro, digamos, ¿no? En ese sentido, lo que va a trabajar ahí es el efecto. Entonces no sabemos lo que le pasa, no la conocemos, hasta pueden no tener ni el nombre del personaje y lo ve, ¿sí? Vamos a poner ejemplos para diferenciarlas a estas tres terceras. Imaginemos que hay una pareja que está peleando en un bar, ¿no? Hay dos personas que están peleando en un bar que se pudre. Si lo contara una tercera omnisciente, esa tercera omnisciente va a saber quiénes son esos dos personajes, en qué momento empezó el conflicto, qué va a pasar, cuándo se van a volver a pelear dentro de un mes, y si uno de ellos se fuera al baño, ¿sí? Tiene la visión del que está en la mesa y del que está en el baño, ¿sí? Y va a construir un relato a partir de eso. Si tuviéramos una tercera con, básicamente elegiría a uno de esos dos personajes. No sería una primera, pero casi que el ángulo de visión sería un poquito arriba, ¿no? Enfrentado hacia el otro, y si el otro personaje se va al baño, ya no sabemos qué es lo que está haciendo. Puede describir el resto del bar, digamos, pero no va a tener ese seguimiento con el personaje. Y si tenemos una tercera testigo, podría ser el mozo, ¿no? Que el mozo empieza y dice, bueno, ese día justo estaba cubriendo a Jorge que estaba de vacaciones, en un momento escuché un grito y me di vuelta, ¿no? Y va a narrar lo que ocurre ahí. Cuando esa gente se va del bar, la perdió y ya no sabe. Tenemos algunos ejemplos en los textos que hay más adelante de tercera testigo, que después los vamos a ver y ahí los van a ver mucho más cabal, ¿no? Otro ejemplo que nos gusta, si vieron alguna vez una carrera de autos, ¿no? Una carrera de Fórmula 1 por televisión, bueno, entendemos que la cámara que va dentro del coche es la tercera con, entendemos que la cámara que solo está en una curva, ¿no? Es la tercera testigo, y podemos pensar a la transmisión como la omnisciente, que está en todos lados a la vez. Recordemos esto, hacemos un hincapié otra vez en que un narrador se define, en tercera se define por su ángulo de visión y la información que maneja, ¿sí? Decíamos omnisciente, información total y ángulo de visión total, con información un poco más que el personaje, pero la visión está con el personaje, intereses iguales a los del personaje. Y testigo, ¿sí? La información es deficiente, tiene menos información que los personajes y el ángulo de visión es acotado, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer, sobre todo en esta semana, en el ejercicio de escritura que tengamos, es ir a ver las categorías fijas, ¿sí? Porque entendemos que una vez que tenemos clara la categoría fija, podemos ir a romperlo eso, ¿no? A la hora de escribir y a la hora de leer los textos no es tan formal, todo tan quieto, pero nos interesa ir a ver cómo es que funcionan, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es comentar, ¿no? La propuesta de escritura. La primera era más libre, ahora ya empiezan los ejercicios un poco más malos, ¿sí? La idea es la siguiente, es que piensen un argumento, ¿sí? En lo posible que sea un argumento simple, porque si no, ya van a tener mucha complejidad con lo técnico, ¿no? Van a pensar ese argumento de decir, bueno, o esto con el robo, no sé qué me pasa, sí, ¿no? Uno que va a robar por primera vez y cuando entra a afanar la cajera es la prima y va a empezar a trabajar hace una semana. Bueno, ese es mi cuento, bárbaro. Lo que vamos a hacer es escribir dos textos con la misma historia, con el mismo argumento, ¿sí? Uno va a estar en primera y otro va a estar en tercera. El de tercera, vamos a decir que en lo posible no sea una tercera con, porque la tercera con se parece mucho a la primera. Entonces, en lo posible intenten una tercera omnisciente o una tercera testigo, humana o no humana, ¿sí? Bien. Los textos son autónomos, son independientes. No es que leo uno y el otro me cuenta otra parte. Yo leo el texto A, pongámosle que sea el de primera, me cuenta toda la historia, en el final ocurre eso, bárbaro. Leo el otro, me cuenta lo mismo, ¿sí? Comienza y termina ahí, no es que son complementarios. Lo que no hay que hacer, y esto lo aclaramos, y acá bajo pena de tabla, alerta roja, porque hacemos esta aclaración y a veces ocurre, es hacer una traducción de persona.
¿no? Digo, bueno, escribo el texto A, digo, me levanté a las 7 de la mañana y puse la pava, voy al otro y ¿qué digo? Se levantó a las 7 de la mañana y puso la pava. Bueno, eso no lo hagan porque... No lo vamos a leer. Sí, no tiene sentido. No tiene sentido. Gastar luz, energía en eso porque entendemos que no hay nada y es el mismo texto. Acá nos detenemos un segundo porque lo que decimos es que cuando cambia el narrador, cambia todo. Cambia el ángulo de visión, cambia la cosmovisión y cambia el registro. Eso lo vamos a ver bien la semana que viene, lo que tiene que ver con la forma de ver el mundo, su visión política del mundo. Pero de mínima, si cambia el narrador, cambia el ángulo de visión y la información. Entonces van a ser dos textos diferentes. Imaginemos que ese texto lo trabajamos en primera y podría narrar quien va a afanar, ¿no? Quien va a afanar y tenemos el sentimiento, tenemos el miedo, la tensión, la rapidez, bueno, todo eso va a estar comunicado por esa tensión del robo, ¿no? Si hacemos una omnisciente, la omnisciente puede narrar 3 planos diferentes. El tipo que se va preparando para afanar, la prima que entra en su casa, sí, o que está entrando a trabajar al supermercado, y un flashback de ellos jugando cuando eran chicos. Porque tiene todas las posibilidades, sabe todo, ¿sí? Entonces, ¿cuentan lo mismo? Sí. El argumento es el mismo. Un tipo roba por primera vez, va al supermercado y la cajera es su prima segunda. ¿Sí? Bien. ¿Los textos se parecen? No se van a parecer. ¿Sí? No se van a parecer en nada, en realidad. Solo van a... No deberían parecerse en nada. Si se parecen, estamos haciendo algo que no funciona. En ese sentido, prueben. Es preferible errarle como siempre, no hay problema. Si no llegaran a escribir los dos, aclaramos también que esta vez textos que no sean muy extensos para que lleguen a escribirlos, no mucho más de una carilla en cada uno de los textos. Si no llegaran a escribir los dos, aunque sea del segundo, escriban un párrafo o 2 párrafos para ver la diferencia, ¿sí? Porque el plan del texto va a ser diferente, ¿sí? Eso es un poco la idea y vamos con las lecturas, ¿sí? La semana que viene vamos a ver algunos narradores más complejos, más difíciles, con cierta complejidad. Y la idea es que lean los 3 textos que siguen, que son Tema del traído del héroe de Borges, Boquitas pintadas de Puig, que es una novela, son 2-3 fragmentos sueltos, y Los que pasan corriendo, o Los transeúntes, de acuerdo a la traducción, que es un cuento breve de Franz Kafka. ¿Sí? Bien, para el cierre de hoy vamos a quedarnos escuchando un poco un texto que les voy a leer, un poco para romper esta idea de que nosotros vamos bien con lo técnico. Bueno, esto da la primera, esta tercera, esta otra tercera. Sí, antes una cosita. No mencionamos el texto de García Márquez. Vamos a hacer brevemente. ¿Por qué lo pusimos acá? Porque justamente lo que decía un poco Marino antes es el tema de las categorías fijas, ¿sí? Las categorías fijas nosotros las damos así, de ese modo, con fines pedagógicos, ¿sí? Luego vamos a ver en este texto que aparece algo muy particular. Yo leo el comienzo y lo vamos pensando. Dice: el día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde se caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño. ¿Sí? Pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. Sí. Bueno, hasta ahí, ¿qué tipo de narrador sería? Bueno, es un narrador que cuenta algo que le pasó a Santiago Nazar y que sabe lo que soñó. Sí, parece un omnisciente, más que una tercera compo, decimos, tenemos un solo personaje, quien en general da muestra de todo lo que sabe, en este caso un sueño, suele ser la omnisciente, pero después, a continuación, nos dice que su madre se lo contó, ¿sí? A quien narra, que en este caso, cuando vemos el título, se recompone, ¿no? Que es un cronista. Entonces, lo que va a hacer García Márquez es un procedimiento, es un poco un juego, decir, bueno, ¿cuál es la mejor tercera? Y la que es testigo, la que está con el personaje, la que es omnisciente. Entonces, primero que ahí, en el primer párrafo, resuelve todos los problemas de verosimilitud, porque después en la página 60 aparece un dato y dice, bueno, se lo contó a alguien. Alguien se lo contó. Y después tenemos también como si fueran las cámaras de seguridad, ¿no? Que van siguiendo al personaje por todos lados. Y hasta tenemos en un momento, que aparece también en esa primera página, el recuerdo que tiene la gente y los recuerdos que a veces tienen son contradictorios. Y es rico eso. Sí, lo que crea justamente este cronista es, a partir de los testimonios de todos, una tercera omnisciente total. O
O sea, total porque tiene los matices de la interioridad de los personajes. Algunos recuerdan que el día era lluvioso y otros que era soleado, ¿sí? Entonces todo eso, toda esa trama, se vuelve el mejor narrador posible, es un narrador total, ¿no? Sí, decimos que el omnisciente hubiese dicho, bueno, ese día hacía 25 grados, visibilidad 2 kilómetros, medida en Héctor Pascuales, y acá lo que ocurre es va a jugar, ¿no? García Márquez está jugando ahí y siempre nosotros vamos a ir a ver la cuestión técnica, la herramienta más cerrada, más estandarizada para después poder romper con eso, ¿sí? Y en esa idea, ahora sí, para cerrar el encuentro de hoy, vamos a leer un pequeño fragmento que es el final de la novela de Carlos Fuentes, el mexicano Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz, ¿no? Porque básicamente acá hay un despliegue técnico impresionante. La novela está escrita en primera, en segunda y en tercera, ¿sí? Tiene pasaje de primera, de segunda y tercera durante la novela. Trabaja con el presente, con el pasado y con el futuro. Y en este último párrafo hace todo junto. Toda la vez. Dice: tú ya no sabrás, no conocerás tu corazón abierto esta noche, tu corazón abierto. Dicen, bisturí, bisturí. Yo sí lo escucho, yo sí sigo sabiendo cuando tú ya no sabes, antes de que tú sepas. Yo que fui él, seré tú. Yo escucho en el fondo del cristal, detrás del espejo, al fondo, debajo, encima de ti y de él, bisturí. Te abren, te cauterizan, te abren las paredes abdominales, las separa el cuchillo delgado, frío, exacto. Encuentran ese líquido en el vientre, separan tu fosa ilíaca, encuentran ese paquete de asas intestinales irritadas, hinchadas, ligadas a tu mesenterio duro inyectado de sangre. Encuentran esa placa de gangrena circular, bañada en un líquido de olor fétido. Dicen, repiten, infarto, infarto al mesenterio. Miran tus intestinos dilatados, de un rojo vivo, casi negro. Dicen, repiten, pulso, temperatura, perforación puntiforme, comer, roer. El líquido hemorrágico escapa de tu vientre abierto. Dicen, repiten, inútil, inútil, los tres. Ese coágulo se desprenderá de la sangre negra, correrá, se detendrá, se detuvo, tu silencio, tus ojos abiertos, sin vista, tus dedos helados, sin tactos, tus uñas negras, azules, tus quijadas temblorosas. Artemio Cruz, nombre, inútil, corazón, masaje, inútil, ya no sabrás. Te traje adentro y moriré contigo, los tres moriremos. Tú mueres, has muerto, morirás. Bueno, todo eso se puede hacer en el final de una novela. Hasta que hemos llegado. Gracias. Gracias.